Bueno, ahora sí. Buenas noches, vamos a empezar entonces con signos vitales. En realidad es continuación, porque ya en la clase anterior vimos pulso y tensión arterial. Entonces continuamos con la valoración de las constantes vitales, como parte del eje temático 2, procedimientos básicos de los cuidados de enfermería, del programa de base del cuidado enfermero 2, ¿no? Vamos a empezar con la respiración y la saturación de oxígeno y posteriormente un poco de la valoración de la temperatura. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que ya vimos en la clase anterior. Estamos hablando de la definición de signos vitales, que son las manifestaciones objetivas que se pueden medir en una persona. Son aquellos signos que al estar presente indican vida y que al no estar pueden indicar alteración de la salud o muerte, ¿no? Tenemos entonces 5 signos vitales que estamos valorando en la materia. Hemos empezado con pulso y tensión arterial, continuamos ahora con respiración y saturometría y temperatura corporal. Para entrar a hablar de la valoración de la respiración y de la saturación de oxígeno, vamos a hacer alguna referencia a la anatomía del aparato respiratorio como para introducirnos al tema. Entonces, en esta imagen vemos un corte sagital y un corte coronal de los órganos torácicos. Recuerden que estamos hablando de las vías aéreas superiores e inferiores. Las vías aéreas superiores son por donde ingresa el aire, hablamos de nariz, luego se conduce por la faringe, laringe y pasando por la tráquea, bronquios y a los pulmones, ¿no? Entonces, en la valoración del aparato respiratorio, nosotros tenemos que considerar este recorrido que hace el flujo de aire desde las vías aéreas superiores al ingresar al organismo hasta llegar al interior del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, no basta con valorar, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, sino que también hay que tener esa apertura de la consideración de toda la vía aérea en general y ver si está permeable, si no hay alguna obstrucción. Todo eso nos va a ir ayudando a hacer una valoración más completa de la respiración. En fisiología hablamos de la respiración como ventilación, ¿no? Que está compuesta por dos momentos, ¿no? El ciclo ventilatorio estaría compuesto por inhalación y exhalación, ¿no? En la inhalación es la incorporación de aire al interior del parénquima pulmonar y la exhalación, eliminación del aire, ¿no? Eso es lo que se denomina respiración o ventilación. Bueno, tenemos dos formas de considerar a la respiración. Puede ser una respiración costal o torácica, que se da más en las mujeres, ¿no? Cuando el movimiento prominente se observa en el tórax, en la pared torácica, por eso se denomina costal, y más diafragmático o abdominal, como sucede mayormente en los varones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la inspiración y de la expiración, tenemos que recordar que ahí se habla del juego de presiones, ¿no? Hablamos de las presiones del aire atmosférico, que donde está presente el oxígeno como parte del componente de los diferentes gases del aire. Tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno, tenemos dióxido de carbono, otros gases, ¿no? El oxígeno alrededor del 21%, como un 79% de nitrógeno y el resto de otros gases, ¿no? Entre ellos el dióxido de carbono. Entonces, en la inspiración nosotros incorporamos ese aire ambiental y de ese aire ambiental tenemos que aprovechar el oxígeno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la inspiración, hablamos del juego de presiones. Recuerden que los músculos de la inspiración, los músculos que están en el tórax, entre ellos el diafragma y los intercostales externos, son los que participan en la inspiración, ¿no? Son los que facilitan el ingreso de aire, porque recuerden que el músculo diafragma tiene una forma de cúpula cuando está relajado. Cuando se contrae, se hace un poco más horizontal. Esto aumenta el diámetro vertical
intratorácico y de alguna manera disminuye la presión interna del tórax, ¿no? Entonces el aire se va a mover así, de mayor presión a menor presión. Entonces eso posibilita la explicación de la inspiración, ¿no? El aire se mueve de mayor presión a menor presión y fundamentalmente por acción del diafragma, que es un músculo, vuelvo a repetir, en forma de cúpula relajado, pero cuando se contrae se hace más horizontal, ampliando el diámetro vertical. Por otro lado, los músculos intercostales van a elevar las costillas y también van a ampliar de alguna manera el diámetro anterolateral del tórax, ¿no? Todo esto va a facilitar el ingreso de aire. Y para la exhalación, de la misma manera, en la exhalación hablamos de las diferencias de presiones, ¿no? El aire también tiene que salir de los pulmones y se explica desde el punto de vista de las presiones, ¿no? El diafragma que se había hecho horizontal en la inspiración vuelve a su posición de cúpula y entonces empuja nuevamente el contenido torácico, entre ellos los pulmones, hacia arriba y aumenta la presión interna, por lo tanto aumentaría la presión interna intratorácica y sale el aire hacia afuera, de mayor presión dentro del tórax con respecto al aire ambiental. Colaboran también los músculos intercostales internos, que son los que descienden las costillas y disminuyen el diámetro anterolateral del tórax, ¿no? Entonces, esto de las diferencias de presiones lo van a ver ustedes cuando cursen materias más específicas de cuidados críticos, de cuidados especiales, ¿no? Entonces ahí van a ver, para recordar nuevamente, el juego de presiones que posibilita el ingreso de aire y la salida de aire, y además para comprender el comportamiento del aparato respiratorio en las ventilaciones mecánicas, ¿no? Vieron que hay pacientes, bueno, por esto de la pandemia se hizo más, se difundió un poco más la ventilación mecánica, es decir, poner al paciente en un ventilador, el famoso respirador artificial. Entonces ahí hay que tener en cuenta estas presiones, por lo tanto, repásenlas siempre porque esto tiene su aplicación en los cuidados críticos, en los cuidados especiales, ¿no? Lo mismo que cuando hablamos de la hematosis o respiración externa y cuando hablamos también de la respiración internocelular, ¿no? Ahí se habla del juego de presiones que hay entre los gases, ¿no? Recuerden que en la hematosis el oxígeno pasa a través de los alveolos al interior de los glóbulos rojos que están en los capilares para oxigenar la sangre. Y lo hace de mayor presión a menor presión. El aire que ingresa al interior del alveolo tiene mayor presión de oxígeno que el capilar arterial que llega a los pulmones con poco oxígeno, ¿no? Entonces, por diferencia de presiones se oxigena la sangre. Y lo mismo el dióxido de carbono abandona el capilar arterial que llegó a los pulmones por diferencia de presiones. El capilar arterial que llega de la arteria pulmonar, que viene del ventrículo derecho, que viene de la aurícula derecha, ¿no? Esa sangre carbooxigenada tiene mayor cantidad, mayor presión de dióxido de carbono. En cambio, el aire ambiental tiene menos. Entonces, por diferencia de presión, es eliminado el dióxido de carbono, ¿no? Esa diferencia de presión posibilita la difusión de estos gases, ¿no? Así que, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, hay que repasarlo porque lo van a ver y tiene su aplicación en los cuidados críticos, ¿no? Esto es volver a tener en cuenta los músculos de la respiración. No olvidarse del diafragma, que tiene su forma de cúpula, un músculo ancho, y relajado tiene esa forma de cúpula. Cuando se contrae, se hace un poco más horizontal. Entonces, aumenta el diámetro vertical del tórax, disminuye la presión interna y el aire ingresa en la inspiración. Y cuando el diafragma vuelve a su posición, vuelve a aumentar la presión interna del tórax y ahí sale el aire. Después están los músculos accesorios de la respiración. Esos músculos que se usan cuando hay esfuerzo respiratorio, tanto inspiratorio como expiratorio, ¿no? Por ejemplo, si hay necesidad de incorporar aire porque hay alguna obstrucción, porque hay un proceso inflamatorio intratorácico, entonces se pueden usar los músculos accesorios de la respiración. Y ustedes, a ver, en esta imagen están resaltados del lado de la inspiración, con flecha hacia arriba, los músculos esternocleidomastoideos, los escalenos que van
por las paredes, las porciones laterales del cuello. Entonces, cuando el paciente tiene esfuerzo respiratorio, ustedes lo van a ver bien contraídos estos músculos, bien sobresalidos en contracción, ¿no? De la misma manera, si fuese un paciente que tenga el tórax desnudo, por ahí en expiración pueden ver el uso de los músculos abdominales, hablamos del recto anterior, de los oblicuos, ¿no? Entonces van a ver retracción subcostal, o sea, debajo de las costillas, ven cómo los músculos se contraen del abdomen y tratan de ayudar en este esfuerzo respiratorio, ¿no? Eso lo van a ver en patologías. Bueno, el ciclo respiratorio entonces estaba comprendido por la inspiración y la expiración. Esto se puede controlar. Nosotros tenemos el sistema nervioso, el cual tiene la capacidad de controlar y coordinar numerosas funciones, ¿no?, del organismo. Algunas las hace de manera voluntaria, consciente, como ser el movimiento de los músculos de los miembros, de los músculos esqueléticos, y a veces hay otras regulaciones inconscientes, como ser estas regulaciones de los diferentes aparatos y sistemas, ¿no? Existe un centro respiratorio que se encuentra en el tronco encefálico, puntualmente acá está marcado el bulbo raquídeo y la protuberancia del encéfalo, que es donde está el tronco, ¿no?, el tronco del encéfalo. Ahí se encuentra una serie de núcleos que van a regular el funcionamiento del aparato respiratorio. Con regular me refiero a que pueden aumentar la frecuencia respiratoria o pueden disminuirla un poco, ¿no? No van a cortar la respiración, no van a detener o aumentarla, o detener la respiración, bien digo, ¿no?, sino que van a modularla en el sentido que pueden incrementar la frecuencia o pueden disminuirla. Por ejemplo, acá aparecen los quimiorreceptores, que son unos receptores que se encuentran en algunas arterias, como dice acá, en los cuerpos carotídeos, en el callado de la aorta o en las carótidas, se encuentran estos quimiorreceptores, que son los que van a identificar cambios en el pH de la sangre. ¿Por qué hablamos del pH de la sangre? Porque el dióxido de carbono, recuerden que en la sangre se transporta disuelto en el plasma, ¿no?, como ácido carbónico. Y ese ácido carbónico era un ácido débil que tiene la capacidad, que tiene la facilidad de escindirse, o sea, de romperse y liberar los hidrógenos, ¿no? Y si libera hidrógenos con facilidad, hace que disminuya el pH. Entonces, es malo que el dióxido de carbono se mantenga dentro del organismo. ¿Por qué? Porque tiende a esto, al formar ácido carbónico, tiende a liberar hidrógenos y a disminuir el pH. Por eso, estos quimiorreceptores, que están acá en algunas arterias, como la aorta, como las carótidas, reconocen esos cambios del pH. Y si ven que el pH está bajando mucho, es porque puede ser que se esté acumulando mucho el dióxido de carbono, porque hay un problema en la respiración, porque no se está eliminando correctamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Los quimiorreceptores le van a informar al bulbo raquídeo de que hay que aumentar la respiración para tratar, por un lado, de incorporar más oxígeno y por otro lado, de tratar de eliminar el dióxido de carbono. Entonces, para eso sirve la regulación nerviosa del centro respiratorio, ¿no? Bueno, no solamente actúa de manera fisiológica el centro respiratorio, ¿no?, sino que también hay, como lo vimos en pulso y en tensión arterial, hay una serie de factores que influyen o modifican la respiración, ¿no? Vamos a ver uno por uno, veamos. Acá está apareciendo factores que aumentan la respiración. Bueno, sabemos que el ejercicio hace que incrementemos la respiración, ¿no?, la cantidad de respiración, la frecuencia respiratoria, la profundidad, porque bueno, estamos consumiendo oxígeno, se está aumentando el metabolismo celular, por lo tanto se requiere de mayor aporte de oxígeno, ¿no? El estrés también, el estrés es tan malo que aumenta el funcionamiento de muchos aparatos. Dijimos en tensión arterial que el estrés aumentaba el pulso, la frecuencia cardíaca, tensión arterial, bueno, también afecta la respiración.
Temperaturas ambientales aumentadas también hacen que aumente la respiración, ¿no? Para tratar de, de regular, ¿no? Por supuesto, de la disminución de oxígeno ambiental. Supongamos, disminución de oxígeno ambiental que puede darse por falta de ventilación, porque tenemos, bueno, ya estamos pasando el invierno, hemos pasado el invierno, pero en invierno se da mucho el hecho de tener en calefacciones a carbón, ¿no? Que no son recomendadas porque emiten monóxido de carbono, o viajar a la altura, que es donde también hay poco oxígeno disponible en el aire ambiental. Entonces, eso también influye en la modificación de la frecuencia respiratoria. La disminución de la temperatura ambiental puede reducir las respiraciones, el aumento de la presión intracraneal cuando hay traumatismos que afectan el cráneo, ¿no? Algunos fármacos que van a actuar aumentando o disminuyendo la frecuencia respiratoria. Bueno, vamos a ver cómo valorar la respiración, ¿no? Nosotros vamos a estar junto a un sujeto de cuidado, junto a un paciente, en donde vamos a hacer la valoración de la respiración, ¿no? Vamos a ver la frecuencia, que es la cantidad de ciclos ventilatorios por minuto, ¿no? La cantidad de respiraciones por minuto. Y tenemos un rango de normalidad. Para el adulto tenemos un rango de 12 a 20 respiraciones por minuto. Esto va a variar con la edad. Por ejemplo, en los niños, en los lactantes, pueden ser mucho mayores, de 30, de 40 respiraciones por minuto, pero en el adulto tenemos este rango, ¿no? De 12 a 20 respiraciones por minuto. Eso sería el rango normal. Por encima de 20 hablamos de una alteración porque se aumentan las respiraciones, y por debajo de 12 hablamos también de otra alteración porque se disminuye la frecuencia respiratoria. Los términos son taquipnea, cuando está por encima de 20 respiraciones por minuto, y bradipnea por debajo de 12 respiraciones por minuto. La respiración normal se denomina eupnea, ¿no? Bueno, otra característica importante a tener en cuenta en la valoración de la respiración es el ritmo, ¿no? Es decir, el intervalo de tiempo que hay entre una respiración y la otra, ¿no? El tiempo tiene que ser regular, ¿no? Normalmente debería ser regular. Pero bueno, puede ser que se altere ese ritmo. Y si ese ritmo se altera, bueno, podemos tener todas estas variantes que aparecen acá. Por ejemplo, acá tenemos gráficos con A, B, C, D. El gráfico A sería un gráfico de la respiración normal. Fíjense en que la altura de las ondas y los espacios entre una onda y la otra son aproximadamente los mismos. Ese es un ritmo regular, ¿no? Una respiración rítmica, podemos decir. Entonces, hay la misma frecuencia respiratoria, el mismo ritmo que se mantiene en el tiempo. Después vienen los ritmos patológicos. Fíjense ahí, hay unos famosos que dicen de chain stop, ¿no? Fíjense que empieza con unos ritmos muy bajos, luego van aumentando las profundidades hasta llegar a un determinado pico, y luego vuelven a descender. Hay como una parada respiratoria, ¿no? Deja de respirar por unos momentos y vuelve otra vez con los aumentos de los ciclos respiratorios. Lo podemos visualizar. Fíjense que hay otros. Está la respiración de Biot, es de menor ritmo, con más espacios entre los periodos de respiración. Y si no, está una respiración muy profunda y muy rápida, que es la de Kussmaul, ¿no? Por ejemplo, acá, no sé si voy a poder mostrarles. A ver, no sé si se está proyectando. ¿Alguien que me pueda confirmar eso? No se está proyectando, No, profesor. profe, todavía no No, se ve nada. profe, Ahí nada. les proyecto. Fíjense cómo sería la respiración patológica de Chain-Stokes, ¿no? Bueno, esto está en internet, lo van a revisar ahí. Acá está en esa parte donde recién empiezan a aumentar. Fíjense en la profundidad de las respiraciones. Fíjense que ya va aumentando y está llegando al pico máximo
de la altura de la profundidad de la Profe, no está respiración. compartiendo el sonido de de la computadora. A ver. Ya. A ver, déjenme que me fije con esto. Bueno, ahí la verdad que no encuentro la opción que era compartir el sonido. Bueno, no tiene Pero por se el sonido. pueden, pero se pueden fijar en el movimiento torácico, ¿no? Y Acá, ahí es donde... eso, muy bien lo que dice la profesora. Acá lo que importa más bien es ver el movimiento torácico. Entonces ustedes para determinar que acá el ritmo y la profundidad son patológicas, la van a ver, volvamos otra vez. Van a ver que desde un principio empieza como de a poco nacen las profundidades de la respiración, el ritmo respiratorio y la profundidad de a poquito va aumentando, ¿bien? Hasta llegar a un cierto pico y luego vuelve a descender y hay como un periodo de apnea, es decir, apnea es cuando deja de respirar por un momento y vuelve otra vez a respirar, vuelve otra vez a incorporar ciclos ventilatorios de poca profundidad. Eso se va repitiendo permanentemente. Esto sería una respiración patológica. Volvamos otra vez a la presentación y sigamos con la normalidad. Entonces, cuando veo el ritmo, veo el, el intervalo de tiempo entre una respiración y la otra. También me interesa ver la profundidad, ¿no? La respiración puede ser superficial, puede ser profunda, va a depender de la necesidad de oxígeno. Y por otro lado, podemos ver si hay facilidad en la respiración, es decir, si no hay esfuerzo respiratorio, ¿no? Lo contrario sería que el paciente demuestre necesidad por el oxígeno con el uso de los músculos accesorios de la respiración, con las muecas de falta de oxígeno, con la sintomatología que se asocia a la falta de oxígeno, a la disnea, a la falta de oxígeno, entre ellos podemos ver la cianosis periférica, ¿no? Esa coloración azul en las membranas mucosas, ¿no? Una respiración normal entonces es la que se llama eupnea. Y una respiración patológica la podemos denominar disnea. Ya cuando estudien puntualmente las materias específicas de alteraciones respiratorias van a ver que hay... A ver, este se ha proyectado. Bueno, les decía que hay distintos tipos de disnea que lo van a ver más adelante, ¿no? Bueno, ahí vamos. Y ahí aparece la ortopnea, otro término que también incluye a la valoración de la respiración, ¿no? La ortopnea es la respiración, la posición que adopta un paciente que tiene dificultad respiratoria, ¿no? El paciente con dificultad respiratoria, para ver que de manera fisiológica adopta una postura de sentado, ¿no? Es paciente que viene con problemas respiratorios crónicos, ¿no? Con esfuerzo respiratorio de algunos días, lo van a ver que se tiende a sentarse, estirando los músculos hacia adelante de los miembros superiores y adoptando una postura característica que se llama posición optopneica, ¿no? Optopnea. También en la valoración de la respiración, nosotros nos interesa saber la calidad de la respiración, entonces es conveniente escuchar los ruidos respiratorios, ¿no? Vamos a reconocer cuáles son los ruidos normales y de ahí identificar las alteraciones. Las alteraciones pueden ser estridores, estertores, sibilancias, roncus, ¿no?
y los ruidos normales son los llamados murmullo vesicular o respiración silente, digamos, ¿no? Fíjense en que acá dice coloración también. Si hay una buena incorporación diaria, un patrón respiratorio normal, la coloración de la piel y las mucosas va a ser normal, ¿no? En cambio, si hay falta de oxígeno, si hay disnea, si hay algún problema de ritmo, algún problema de intercambio de gases, es posible que aparezca la cianosis, que es la coloración azul de las mucosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos la valoración de la respiración, es importante tener en cuenta estos puntos críticos. Fíjense, acá dice, siempre respetar la intimidad del sujeto de cuidado, porque nosotros nos vamos a situar en observar el tórax, ¿no? En observar, en ocultar el tórax, porque hay que escuchar también los ruidos, ¿no? Por eso acá el compañero decía, no escucho el ruido de Kuzmaul, pero más bien hay que mirarla, dice, ¿no? Fíjense que hay que respetar la intimidad del sujeto de cuidado, porque nosotros vamos a atender tanto a varones como a mujeres, entonces hay que tener mucho cuidado con la intimidad del sujeto de cuidado. No es cuestión de ir y solicitar, retirar la ropa y exponer al sujeto de cuidado. Hay que tener mucho en cuenta el respeto a la intimidad del paciente, habrá que poner los biombos si tengo que hacer una valoración torácica, no cerrar ventanas, cerrar puertas. Entonces es posible que yo, en la valoración inicial de un paciente, de un sujeto de cuidado que va a ser, admitido en mi sala, en mi servicio, tenga que hacer una valoración inicial, y entonces voy a observar ahí el tórax, no podemos hacer inspección del tórax, observar y valorar la frecuencia respiratoria, el ritmo y la profundidad, que son las características de la respiración. Entonces veo la cantidad de respiraciones por minuto, veo el intervalo de tiempo entre una y otra, veo la profundidad, no puede ser superficial, profunda. Esto sería como parte de la valoración. Entonces también veo si hay dificultad respiratoria, ¿no? Entonces habría que ver si el paciente no manifiesta esa necesidad de oxígeno, si no se observa el uso de los músculos accesorios de la respiración. Entonces ahí vamos a ver en el cuello si no están marcados los músculos que van a ayudar a elevar las primeras costillas, que son los escalenos, que son los esternocleidomastoideos. O si no, observaré debajo de las costillas, la zona subcostal, para ver si no están actuando ahí los músculos abdominales. Sobre todo en los niños se observa mucho el abdomen para ver el trabajo de estos músculos accesorios de la respiración. Puede ser que corresponda hacer la palpación también, si hay dolor, si el paciente manifiesta dolor, bueno, podemos hacer palpación o percusión. Por ahí estas dos técnicas de palpación y percusión más bien las realizan los médicos, pero bien, si el paciente manifiesta dolor específico, bueno, pueden ir a hacer la palpación, y si desarrollan cierta destreza para reconocer los diferentes ruidos que uno puede escuchar con la percusión, bueno, también, ¿no? Eso es como un adelanto en la valoración. Y seguro que hay que hacer la ocultación, ¿no? Para ello, en la clase anterior hemos presentado el estetoscopio. Bueno, me puedo munir del estetoscopio para escuchar si los ruidos son normales o son adventicios, que serían anormales. Fíjense, acá voy a volver a proyectar ruidos respiratorios, tanto normales como anormales. Vamos a ir ahí. La crisis humanitaria en Afganistán es dramática. En lo que va del año... Vamos a escuchar estos ruidos. Entonces vamos a empezar con ruidos normales, para luego pasar a los ruidos anormales. Esto lo pueden repasar también ahí, lo van a encontrar en internet. Fíjense que aquí hay ruido bronquial. El murmullo vesicular es bastante similar. Esto está muy amplificado, por eso lo escuchan con intensidad. Vean, cuando ingresa el aire. Un poco más suave, por supuesto, esto está muy exagerado, pero es un poco más suave. Esto lo podemos, inclusive ustedes mismos se pueden ir ajustando y pueden ir desarrollando el oído para reconocer la respiración normal. El murmullo vesicular es la respiración normal que se da en el parénquima pulmonar. Ingresa aire, no hay obstrucción, no hay ruidos anormales. Fíjense ahora cuando hay ruidos anormales.
estertores, ¿no? Fíjense, ingresa aire y hay secreciones que están obstruyendo las vías aéreas. Distintos tipos de estertores, más finos. Para ello yo tengo que utilizar el estetoscopio rosa. Fíjense, aquí esto es un genio, ¿no? Roncus, ¿no? Puede ser que los ruidos sean roncus, ¿no? Ruidos como borgoteo, dice acá, estertores secos. No son las sibilancias, que son como silbido. Estridor también. También se dan los niños. Y fíjense la sibilancia, silbido. Vamos a pasar a la sibilancia. Como silbido, ¿ven? Es como silbido. Bueno, entonces, también me va a corresponder hacer la valoración de los ruidos. Reconocer si hay ruidos normales y si no, identificar qué ruido anormal estoy escuchando, ¿no? A ver. Eso que se llaman ruidos adventicios. Bueno, si hay alteraciones, entonces los términos que corresponden son disnea, ¿no? Dificultad respiratoria. Esto ya lo van a ver ustedes en las materias específicas, pero acá le adelanto, disnea es dificultad respiratoria, ¿no? Puede ser que con la disnea aparezca aumento de la frecuencia respiratoria o disminución, entonces ahí puede ser que utilicemos el término de bradipnea, de taquipnea, ¿no? Otro signo de alteración es la cianosis, esa coloración azulada que se da en las mucosas o en la piel, pero sobre todo en las mucosas, ¿no? Y si no, bueno, lo van a escuchar los diferentes ruidos anormales. Fíjense que está desde la tos, de la tos seca, irritativa, esta tos que era característica del COVID. Vieron que cuando empezó la pandemia empezaron a dar conocimiento de la sintomatología, y una de las sintomatologías del COVID es la tos seca, ¿no? Es decir, el paciente tose pero no produce moco, ¿no? Fíjense, porque hay afectación de la vía aérea alta, y si no la tos productiva, que es la que produce las secreciones, ¿no? La tos con moco. También podemos ver si esa tos o esa expectoración es con sangre o no, entonces ahí modificaríamos la denominación a hemopticina. Bueno, y así pueden haber otras terminologías específicas de alteraciones, estas son algunas que estoy mostrando. Volvamos a lo que es normal entonces. La respiración normal la vamos a considerar entonces entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Ahí tenemos la consideración. Más de 20 se llama taquipnea, se denomina taquipnea, menos de 12, bradipnea. Entonces, para cerrar la valoración, tengo que hacer la valoración de la respiración. Voy a usar como instrumento, por un lado, el reloj con segunderos, que me va a permitir a mí contar la cantidad de respiraciones por minuto, y entonces voy a definir si es un ritmo, si es una frecuencia normal, si está entre 12 y 20 respiraciones por minuto, y si no, veré si es taquipnea, si es bradipnea, ¿no? Puedo observar el tórax, el movimiento torácico, entonces para ver si hay entrada de aire en ambos campos pulmonares, eso se llama respiración bilateral, ¿no? Puedo utilizar la inspección con la observación, ¿no? Y si no, utilizaré las manos para hacer palpación o percusión, como les decía, si es que desarrollamos cierta destreza para reconocer los diferentes sonidos que pueden emitir, se pueden reconocer con la percusión, ¿no? Muy útil usar el estetoscopio para ocultar. Necesario, diría yo. ¿Por qué? Porque tengo que reconocer los diferentes ruidos. Entonces, yo valoro al paciente que ingresó y sé que ingresó con ronco, sé que ingresó con
ruidos adventicios, digamos, ¿no? Después veré si son roncos, sibilancias, estertores. Yo valoro al paciente que ingresó y ausculté y tenía ruidos normales, ¿no? Pero a los 2 días le hicimos la valoración nuevamente y ya empezó a desarrollar ruidos anormales. Para eso sirve la valoración. Y también, fíjense que acá aparece el oxímetro, que enseguida voy a hablar, también me permite valorar la respiración, porque con el oxímetro voy a medir el porcentaje de saturación de oxígeno en los tejidos, ¿no? Así que bueno, vamos al oxígeno, al porcentaje de saturación de oxígeno. Esta es la presentación de la profesora. Acá dice qué es la saturometría de oxígeno. La saturometría de oxígeno, la saturación de oxígeno, es la medición indirecta del porcentaje de saturación de oxígeno, ¿no? Que es el oxígeno que ha sido transportado, que es transportado por la hemoglobina en los tejidos del paciente, ¿no? Es un método no invasivo porque lo hacemos desde la superficie del cuerpo, ¿no? Entonces este aparatito se llama pulso oxímetro o saturómetro. ¿Cómo funciona el aparatito? Fíjense en que tiene la forma de una pinza, ¿no? Yo lo puedo presionar en uno de los extremos y se abre, y en esa apertura yo tengo que colocar ya sea el dedo, el lóbulo de la oreja del paciente, alguno de los dedos del paciente, para que un dispositivo de luz, ¿no? Que son con 2 longitudes de ondas, esta que dice de 160 nanómetros, la onda roja, y una de 940 nanómetros, una infrarroja, atraviesa el tejido y puede hacer la lectura de ese porcentaje de saturación de oxígeno. Bueno, fíjense acá que dice que la luz es absorbida por el tejido, o sea que atraviesa el tejido, y permite a través de este fotodetector comparar la tasa de la luz roja con la tasa infrarroja, dando el resultado, el nivel de saturación de oxígeno, ¿no? Bueno, acá está lo mismo, calcula el porcentaje de la oxihemoglobina, es decir, la hemoglobina que contiene al oxígeno. Entonces este aparato tiene un emisor de luz, un fotodetector, un transductor con 2 piezas, y tiene esa forma que yo le decía de pinza, en donde se suele colocar el dedo, pero también se puede colocar el lóbulo de la oreja, que brinda la saturación de oxígeno, ¿no? También puede estimar la frecuencia cardíaca, la curva del pulso, ¿no? Ya le dije en la clase anterior que nosotros más bien para la frecuencia cardíaca, para la frecuencia del pulso, tenemos que contar con el reloj, ¿no? Entonces, este aparato me permite medir el porcentaje de la saturación de oxígeno en los tejidos, ¿no? No mide la presión de oxígeno, o sea, la presión parcial de oxígeno en sangre, no la mide, eso lo voy a hacer con un examen de laboratorio, entonces tengo que obtener sangre arterial para medir la presión parcial de oxígeno. No mide tampoco la presión parcial de dióxido de carbono, no mide el pH, solamente mide el porcentaje de saturación de oxígeno de la sangre de los tejidos, ¿no? Entonces, si yo quiero ver presiones parciales de los gases, el pH, tengo que hacer gasometría. Para ello, como digo, debo obtener sangre arterial para hacer ese análisis de laboratorio. Tiene una fiabilidad, dice acá, entre el 80 y el 100%, o sea que son muy, muy efectivos, ¿no? Fíjense que dice acá una presión parcial de 60 milímetros de mercurio en los tejidos periféricos me da como resultado una saturación de 90%, ¿no? Esto es importante porque, bueno, la saturación de la presión parcial de oxígeno se mide así, ¿no?, en los tejidos en milímetros de mercurio, ¿no? Dice, por encima del 95%, hay grandes aumentos de la presión parcial de oxígeno. Quiere decir que el paciente está recibiendo correctamente el oxígeno, ¿no? Acá está la comparación del porcentaje de saturación con la presión parcial de oxígeno medida en milímetros de mercurio, ¿no? Cuando estamos hablando de una presión cercana al 100%, estamos hablando de una presión que se acerca a los 100 en milímetros de mercurio de presión, ¿no? ¿Qué es la presión que se encuentra
a nivel de los alvéolos, ¿no? Porque ahí se estima una presión parcial de 106 milímetros de mercurio de oxígeno a nivel de los alvéolos, ¿no? Cuando sucede la hematosis. Entonces, cuando yo me saturo, cuando saturo un paciente 99%, 98%, vayan pensando que está representando la misma cantidad de oxígeno que está ingresando al alvéolo, ¿no? Ya cuando estamos hablando debajo de 95, fíjense, esa presión está disminuyendo. Por debajo de 90 estamos hablando menos de 59 milímetros de mercurio y mucho más abajo menores valores de presión parcial de oxígeno, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si la presión parcial de oxígeno es mucho menor, el paciente va a sentir la necesidad de oxígeno, ¿no? Y por otro lado, si hay menos presión parcial de oxígeno, va a permitir que la presión parcial de dióxido de carbono sea mayor, ¿no? Entonces, ¿cuándo yo tengo que alarmarme, como dice acá? Fíjense que acá dice punto crítico, dar la señal de alarma con saturaciones inferiores a 90 o 92%, ¿no? Si yo saturo a una persona que tiene 90%, que tiene 92%, yo ahí me tengo que alarmar y tengo que fijarme si tengo oxígeno cerca, porque esta persona seguramente va a necesitar oxígeno. Puede darse que esta persona sea un paciente que tenga una enfermedad respiratoria crónica, ¿no? Las famosas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, esa sigla EPOC que la llaman, y ellos tienen daños en el parénquima pulmonar crónicos y entonces manejan saturaciones a veces que están alrededor del 92%, conviven con esa saturación, ¿no? Pero puede ser que sea otra persona que no tenga estos problemas respiratorios crónicos y que tenga una saturación muy baja, entonces ahí hay que estar mucho más atento porque son las personas que van a manifestar con mayor rapidez los signos, la sintomatología de falta de oxígeno, ¿no? Entonces acá, y esto nos va llevando a los valores normales. De 95 al 99%, del 95 al 100% es lo normal. Yo saturo a un paciente 95, 96, 97, 98, 99, está bien, está normal. Ahora, si está entre 95 y 90, fíjense que hay que hacerle como un seguimiento. Habrá que ver si es que, o habrá que fijarse en el historial, en la historia clínica, si es que no es un paciente que tiene alguna patología respiratoria crónica. Y si no, habrá que hacerle lo mismo el seguimiento para ver si no disminuye más esta saturación, ¿no? Menos de 90 ya empieza a haber necesidad de oxígeno, hay que administrarle oxígeno. Fíjense, menos de 80 ya no es suficiente con la administración de oxígeno. Hay que, por dispositivos, digamos, no invasivos, sino que hay que pasar a intubaciones, a respiración controlada por ventilador, es decir, el famoso eh, respirador artificial, ¿no? Acá los niños, que los niños es diferente, esto es para el adulto, ¿no? En caso de los niños, fíjense, si el caso del niño está por debajo de 92, urgente a emergencia. Bueno, este aparatito, el saturómetro, puede verse alterado por diferentes errores, como por ejemplo si hay una anemia severa, si hay alguna interferencia con otro aparato, fíjense si hay acá movimiento, si el paciente mueve mucho la mano también. Puede ser que si no hay buena circulación también tenga lectura falsa. Ustedes lo van a ver que los adultos mayores que están mucho tiempo ahí en cama, que no se mueven por su patología, que están en un estado caquéxico, no generan buena circulación en los tejidos periféricos o tienen daños en la microcirculación periférica. Entonces van a ver que a veces le dan errores, o sea, que le dan valores anormales, y por ahí se puede solucionar haciendo que el paciente realice cierto ejercicio con el miembro para volver a reactivar la circulación, ¿no? Eso ténganlo en cuenta porque lo van a encontrar así en algunos pacientes. Esto de la mala perfusión periférica, ¿no? Si hay mucho frío, también el frío puede ocasionar esta mala circulación periférica a causa de la vasoconstricción, y entonces puede ser que también ahí encontremos errores en la lectura, ¿no? O hipotensiones también, ¿no?
Fíjense que dice acá tener la precaución de no colocar el manguito de la control de la tensión arterial del mismo lado que voy a controlar la saturación, ¿no? Bueno, esto también, ¿no? Fíjense que hay pacientes que, sobre todo en los pacientes que tienen problemas renales o los pacientes que están en servicios que se dedican a las patologías renales, puede ser que tenga una fístula arteriovenosa porque esté en proceso de diálisis. Entonces, fíjense que ahí hay que tener en cuenta que no hay diferencia, bueno, salvo en la fístula, ¿no? Bueno, acá en el caso de los obstáculos para absorción de la luz, es en el caso de las, sobre todo las mujeres que usan, ¿no?, el esmalte para las uñas o alguna otra estructura ahí que se colocan en las uñas, que también eso puede afectar la lectura, ¿no? Y aquellos pacientes que tienen intoxicación por monóxido de carbono también van a dar lecturas anormales, ¿no? Bueno, tiene muchas ventajas utilizar este saturómetro, por eso nosotros les decíamos, si ustedes tienen la posibilidad, pueden adquirir uno de estos, es una muy buena inversión, ¿no? Dice acá que, bueno, permite una monitorización instantánea, no invasiva, no requiere un entrenamiento especial, digamos, muy fácil de usar, de hecho cualquier persona lo puede hacer, tiene un alto porcentaje de fiabilidad. ¿Qué más? Es útil para distintos ámbitos, ¿no? Y bueno, tiene sus desventajas, aquí hemos dicho que no informa ni pH ni porcentajes parciales de gases sanguíneos, no detecta, por ejemplo, acá dice hiperoxemia, ¿no?, tampoco hipoventilación. Muy bien. Estamos casi en tiempo. Entonces acá dice, caso clínico para ver la aplicación de la valoración del aparato respiratorio con el PCE, ¿no? Tenemos este mismo caso que hemos presentado en la clase anterior, el señor MA de 75 años, ingresa acompañado de su hija a la unidad de clínica médica del Hospital San Bernardo. Al valorar usted las constantes vitales, encuentra temperatura axilar, que ya decir acá 38,6 grados centígrados, respiraciones 28 por minuto, disneica, rítmica, pulso radial 110 latidos por minuto, rítmico, duro, filiforme, tensión arterial 160-95 milímetros de mercurio, el miembro superior izquierdo, saturometría o saturación de oxígeno 88%. Se observa facies doloridas, una escala de valoración análoga de 6, globos oculares hundidos, lengua y piel seca, confuso, manifiesta, me duele la cabeza, me hace frío, me duele la panza, tengo diarrea de hace 2 días, mi presión es de 11,7. Generalmente las personas nos informan así, mi presión es de 12,8, no dicen 120/80. Nosotros debemos interpretar eso como 110/70 en este caso. Tomo en el abril 20 miligramos al día y hoy no me acuerdo si lo tomé. Ven que acá está resaltado en rojo las alteraciones que tienen que ver con la saturación y la respiración puntualmente, pero también podemos asociar alguna sintomatología, como pueden ser las facies doloridas, la confusión, la cefalea, ¿no? ¿Qué más acá? Como manifestación de la alteración del patrón respiratorio. Pasando al NANDA, tenemos acá dominio 3, eliminación e intercambio, clase 4, función respiratoria, y acá mostramos una etiqueta diagnóstica, deterioro del intercambio de gases. Como este paciente tiene una saturación de 88%, es decir, muy baja, podemos utilizar este diagnóstico, porque fíjese la definición: exceso o déficit en la oxigenación y o eliminación del dióxido de carbono en la membrana alveolo-capilar. Podemos utilizarlo porque este paciente tiene una saturación muy baja, ¿no? Por acá me dan los factores relacionados, las características definitorias, para empezar a redactar el diagnóstico. Otra posibilidad puede ser deterioro del intercambio de gases, otra etiqueta que pueden utilizar, ¿no? Definición de la etiqueta de deterioro del intercambio de gases: exceso o déficit en la oxigenación y o eliminación del dióxido de carbono en la membrana alveolo-capilar.
También acá están acá tenemos, este es el NOC, ¿no? Acá tenemos los indicadores que podemos seleccionar para el NOC estado respiratorio. Dice como definición movimiento del aire hacia adentro y afuera de los pulmones e intercambio alveolar de dióxido de carbono y oxígeno. Y fíjense que tiene una serie de indicadores y la escala Likert recomendada. Entonces puedo utilizar, en este caso, supongamos podemos elegir frecuencia respiratoria, ritmo respiratorio. ¿Qué más? Podemos elegir saturación de oxígeno, ¿no? Y entonces vamos puntuando según la escala de Likert. Y también, fíjense, acá tenemos una NIC, que es manejo de la vía aérea. La definición asegura la permeabilidad de la vía aérea y las actividades que propone el libro de las NIC. Por ejemplo, acá, vean, que dice acá, colocar al paciente para maximizar el potencial de la ventilación. ¿Qué más dice por acá? Fomentar una respiración lenta y profunda. Eliminar las secreciones si existieran. Tenemos ahí las actividades para seleccionar. Y la bibliografía que estamos recomendando para el tema, bueno, seguimos con el libro Fundamentos de Enfermería de Berman, y también tenemos el libro de Perry Potter, y para el Nanda Knocknick tenemos el libro de Diagnóstico de Enfermeros, el libro de las NIC, el libro de las NOC, ¿no? Clasificación de intervenciones de enfermería y clasificación de resultados de enfermería. También dejamos esta otra bibliografía referida a la saturación de oxígeno, a la valoración de la respiración. Esto va a quedar en el aula virtual para que realicen la lectura y profundicen en el tema. A ver, vamos a seguir con el tema de temperatura, y después ustedes pueden hacer las preguntas que consideren, ¿no? Entonces vamos a continuar con la temperatura corporal. Queda poco tiempo, vamos a tratar de acelerar un poco. Entonces vamos a hablar solo de la temperatura corporal, ¿no? Tomamos las definiciones de los libros que recomendamos para que ustedes profundicen en la lectura del tema. Dice Berman, la temperatura corporal refleja el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor del organismo, y se mide en unidades de calor llamadas grados, ¿no? Fíjense, refleja el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor del organismo. Y Perry Potter dice en el mismo sentido, es la diferencia entre la cantidad de calor producida por los procesos corporales y la cantidad de pérdida de calor al entorno externo, ¿no? Entonces, cuando definimos la temperatura corporal, hablamos de este equilibrio, de la diferencia entre la producción y la pérdida de calor. Quiere decir que vamos a hablar de cómo el organismo produce calor y cómo el organismo pierde calor. Entonces hay una diferencia, un equilibrio permanente. No existen dos clases de temperaturas a considerar. Está la temperatura central y están las temperaturas superficiales o periféricas, ¿no? Nosotros más bien vamos a controlar temperaturas superficiales o periféricas. Por ahí, en algún momento, tal vez nos toque hacer algún control de temperatura central, pero en general son temperaturas periféricas, ¿no? Fíjense, la temperatura central es la temperatura que corresponde a los tejidos profundos del organismo, ¿no? Los que están en las cavidades internas, ¿no? Tanto torácicas, craneales, abdominales. Esta temperatura permanece relativamente constante, quiere decir que no hay una variación, dice acá, con un margen de más o menos 0,6 grados centígrados, ¿no? Excepto si hay un
proceso patológico en donde sí se modifican por la enfermedad febril. Pero si no, normalmente aparecen, se mantienen bastante constantes, ¿no?, los valores de la temperatura central. Dice, de hecho, una persona desnuda puede exponerse a temperaturas tan bajas como de 13 grados centígrados, o tan altas como de 54 grados centígrados, con aire ambiental seco, y mantener una temperatura casi siempre constante. Hablamos de la temperatura central, ¿no? ¿Cuáles son temperaturas centrales que se pueden medir? Podemos utilizar el termómetro para hacer una medición de la temperatura bucal, que nos puede dar algún indicio de temperatura central, sino más bien lo recomendado es la temperatura rectal. La temperatura rectal, que me va a informar valores muy cercanos a lo que es la temperatura central. Fíjense que acá están mostrando rangos de la temperatura bucal entre 36,5 a 37, y más bien la rectal en 37 grados a 38 grados centígrados, ¿no? Y por otro lado tenemos la temperatura periférica, que es la temperatura de la superficie de la piel, ¿no?, o del tejido subcutáneo, digamos. Esta temperatura va a estar influenciada, como dice acá, por el flujo sanguíneo, por el ambiente, ¿no? Entonces va a aumentar o va a descender en respuesta al entorno. Si hay ambientes muy fríos, es posible que baje un poco la temperatura periférica. Si el ambiente está muy cálido, puede ser que aumente también, ¿no? Vamos a hablar de la regulación de la temperatura corporal. ¿Cómo producimos este calor corporal? Por un lado, se debe a la tasa metabólica basal de todas las células, este famoso metabolismo basal de la célula, ¿no? La célula recibe los nutrientes y los metaboliza, bueno, produce calor. En la tasa extra del metabolismo generado por la actividad muscular. Ahí entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio, nos movilizamos, ese ejercicio genera también incremento extra del metabolismo y también aumenta la producción de calor. Ahora, metabolismo añadido por el efecto de las hormonas. Acá estamos hablando de la hormona tiroxina fundamentalmente, ¿no? Una de las hormonas tiroideas, ¿no? O también la hormona testosterona o la hormona de crecimiento, dice acá, ¿no? Otra posibilidad de aumentar el metabolismo es por efecto de otras hormonas como la adrenalina, ¿no?, que también hace que incrementen la actividad física, incrementen la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿no? Bueno, entonces el metabolismo adicional también que produce el funcionamiento del aparato digestivo para digerir, absorber, almacenar nutrientes, ¿no? Eso también hace que aumente la producción de calor. Entonces, fundamentalmente la producción de calor se debe a la actividad metabólica de la célula, que puede estar influenciada, como dice acá, por diferentes hormonas, y así obtenemos la producción de calor. En cambio, la pérdida de calor más bien se debe a influencia del medio externo. Dice, la rapidez con la que perdemos calor puede darse por el transporte a través de la piel, ¿no?, a través de los vasos sanguíneos hacia la piel. Rapidez con que la piel cede el calor al entorno, eso va a depender del ambiente. Si el ambiente está muy frío, la piel puede ceder calor. Vamos a ver ahí los mecanismos de pérdida de calor, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta que la piel y los tejidos tienen cierta función fisiológica de aislante térmico, ¿no? Más aún si hay una buena cantidad de tejido subcutáneo, ¿no? Porque el tejido subcutáneo, acá dice la grasa, tiene importancia porque conduce el calor a un tercio de la velocidad que otros tejidos, transformándose como un aislante térmico, ¿no? La piel está muy vascularizada de una manera generosa en su capa inferior. Ahí vemos el plexo venoso continuo, ¿no?, diferentes capilares que se encuentran debajo de la piel, y a través de estos capilares llega la irrigación a los tejidos, a la piel. Entonces también se pierde calor a través de la perfusión, ¿no? Entonces vamos a hablar de los mecanismos de pérdida de calor. Las primeras definiciones hablaban de producción
de equilibrio entre la producción y la pérdida de calor. Eso define la temperatura corporal. Fíjense, en la producción de calor hablamos de metabolismo, acá dice actividad muscular, efecto de las hormonas, ¿no? Tiroxina, adrenalina, efecto de la temperatura sobre la célula y los mecanismos de pérdida de calor, ¿cuáles son? La piel, a través de la radiación, de la conducción o convección y la evaporación o vaporización, pierde calor, ¿no? Entonces, estos 4 mecanismos de pérdida de calor los tienen que tener muy en cuenta, porque ustedes van a estar en contacto con pacientes en donde hay que hacerle la valoración de la temperatura corporal. Y habrá que tener en cuenta si es que el paciente no está perdiendo calor por alguno de estos 4 mecanismos de pérdida de calor. Fíjense, por un lado está la conducción, que acá aparece en coloreado en verde, y en la imagen, fíjense que el paciente está apoyado sobre lo que sería el colchón, ¿no? O la cama. Entonces, si la superficie del colchón de la cama es fría, o hay diferencias de temperaturas, eso hace que por conducción el paciente pierda calor, ¿no? La piel se apoya en otra superficie y conduce el calor a la otra superficie, ¿no? Es conducción. Después dice convección. La convección más bien se debe a los flujos de aires, del movimiento de aire que puede atravesar la piel y puede llevarse parte del calor, ¿no? Supongamos que estamos en un ambiente donde hay flujos de aire fríos, y entonces esos aires, ese aire frío que pasa por la superficie de la piel se lleva parte del calor, ¿no? Por convección. Y otra posibilidad es la radiación. Decíamos en una de las definiciones anteriores, la piel es como una fuente de calor, el organismo es como una fuente de calor permanente, el organismo, ¿no? Entonces, al ser una fuente de calor permanente, tiene esa posibilidad de irradiar calor a otra superficie que se encuentre en otro extremo, o se encuentre cerca, y que tenga diferencia de presiones. Supongamos que estamos en una habitación fría, y entonces el organismo va a irradiar calor al resto de la superficie de esa habitación. Y otra posibilidad de pérdida de calor es la vaporización o evaporación. Fundamentalmente se da a través de la piel, ¿no? O a través de la respiración. Se pierde calor también. Entonces, en la valoración de la temperatura corporal habrá que ver si no estamos perdiendo por alguno de estos mecanismos, ¿no? Bueno, al igual que en la respiración, también existe un sistema nervioso que regula la pérdida de calor, ¿no? La pérdida y la producción de calor. Porque se pueden dar los dos momentos, ¿no? Podemos estar en un ambiente frío, o podemos estar en épocas frías, o podemos estar en un ambiente muy cálido o en épocas muy cálidas, y entonces el organismo necesita regular la temperatura corporal. Eso es lo que se denomina el termostato cerebral, ¿no? Se encuentra en el hipotálamo, que es una región del cerebro. Ahí un poco se ve en la imagen un corte sagital del encéfalo, y en el centro está como en un triángulo ampliado el área donde se encontraría el hipotálamo, ¿no? Bueno, ahí vamos a tener un centro que regula el equilibrio de la producción y la pérdida de calor. Fíjense, si el ambiente está muy frío, es posible que el organismo, a través del hipotálamo, realice algunas acciones, como pueden ser los temblores musculares, para aumentar la producción de calor, ¿no? Otra posibilidad puede ser que se realice el aumento de la secreción de las hormonas, como ser la hormona tiroidea, que aumenta la tasa metabólica, o la adrenalina, para aumentar la producción de calor, fíjense, ¿no? Y en caso de que sea que la temperatura corporal esté aumentando, entonces es posible que el sistema nervioso actúe a través de los nervios simpáticos y produzca aumento de la sudoración,
dilatación de los capilares de la piel para aumentar la irrigación de la piel y facilitar la sudoración, ¿no? Entonces, como un mecanismo de pérdida de calor. Entonces, por un lado tenemos los mecanismos de pérdida de calor que hay que tenerlo en cuenta, y también los factores que intervienen o modifican la temperatura, ¿no? Fíjense en que la edad, el centro regulador de la temperatura, tarda en madurar. Por eso, cuando hay aumento de la temperatura en los niños, es una urgencia, ¿no? Fíjense, en un niño con 39 grados centígrados hay que correr a la guardia, no así en el adulto. También el sexo, en la pubertad, las temperaturas en las mujeres suelen ser mayores durante la etapa fértil, el ejercicio aumenta la temperatura, las patologías causadas por diferentes agentes aumentan la temperatura, ¿no? Eso lo sabemos. El estrés puede incrementar la temperatura por estímulos del sistema nervioso simpático. La deshidratación, la hipovolemia disminuye la temperatura, ¿no? Los efectos nocivos como ser el hábito tabáquico pueden aumentar la temperatura. El ambiente, como decíamos, ahí tenemos que tener en cuenta los mecanismos de pérdida de calor según el ambiente, y también lo que se denomina ritmo circadiano, es decir, los diferentes momentos a través de los cuales ¿no es cierto? El organismo puede encontrarse en la mañana, la noche, ¿no? O a la tarde, noche. Vamos con los valores. Tenemos valores y terminología, ¿no? Los valores normales de temperatura, nosotros estimamos estos rangos que coinciden con la bibliografía, y fíjense que acá tienen valores normales en rango y en valor promedio, ¿no? En la axilar, por ejemplo, tenemos un rango que va entre 36 y 36,5 grados centígrados. Un valor medio sería un 36,5 grados centígrados. De la temperatura oral o bucal, también tenemos un rango parecido, 36,5 a 37 grados centígrados, el valor medio de 37. Se agregan como 5 grados centígrados entre axila y la temperatura oral. Y entre la temperatura oral y la bucal y la rectal tenemos un 0,5 décimas de grados más, ¿no? Entonces, temperatura rectal, el rango va de 37,5 a 38 grados centígrados, y el valor medio de 38 grados centígrados. Ahora, si hablamos de la temperatura axilar, podemos hablar de por debajo de 35, estamos hablando de la hipotermia, valores inferiores a 35, y valores superiores a 36,5, estamos hablando de febrícula hasta 37,9, y por encima de 38 hasta 39 hablamos de hipertermia, pirexia o fiebre, y si la temperatura es aún mayor, por encima de 40 grados centígrados, hablamos de hiperpirexia. Estos son como los términos que los tenemos que manejar, ¿no? Ustedes van a controlar a un paciente que tiene, por ejemplo, 36,7 de temperatura axilar, ¿no? O un paciente que tenga 37,8, 37,9, hablamos de febrícula, ¿no? Un paciente que tenga 38, 39, estamos hablando de hipertermia, más de 40, hiperpirexia. Bueno, estos términos los tienen que manejar, como digo, porque hacen a la comunicación interna del servicio, hacen al manejo de los términos correctos, ¿no? Entonces, volvemos a repasar. ¿Dónde vamos a valorar la temperatura? ¿En qué lugares? Decíamos, la temperatura periférica la vamos a hacer generalmente en la axila, ¿no? Temperatura axilar. Probablemente también realicen valoraciones de temperaturas bucales o rectales, o tal vez temperaturas timpánicas. Y ahora vieron que con esto de la pandemia se
ha promocionado más bien el control de la temperatura en cualquier sector de la piel con los termómetros infrarrojos, ¿no? Como elementos para valorar, ¿no? Materiales para valorar. Tenemos el termómetro digital o electrónico, el cual nos va a ser muy útil. Y si no, tenemos el termómetro infrarrojo, con el cual ustedes han visto que se ha difundido su uso en este tiempo de pandemia, ¿no? Otras posibilidades son las ondas arteriales o temporales que se pueden realizar de manera invasiva, ¿no? También hay una posibilidad de utilizar los parches químicos desechables para control de temperatura. Vieron que hay diferentes dispositivos, además de ese termómetro infrarrojo que está mostrando ahí la imagen. También ustedes pueden ver en algunos centros de compras otros tipos de termómetros que no necesitan de un operador para controlar la temperatura. Entonces, volviendo al mismo caso, fíjense, el mismo paciente, y si nos situamos en el valor de la temperatura, acá tenemos temperatura axilar en 38,6 grados centígrados, ¿no? Entonces, si nos situamos según la bibliografía, estaríamos hablando de hipertermia, ¿no? Y esto lo vamos a traducir en un plan de cuidado. Para ello tenemos que seleccionar una etiqueta diagnóstica. Tenemos hipertermia como etiqueta diagnóstica. Fíjense en etiqueta con el código 007. Después pueden utilizar otras etiquetas: riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal, termorregulación ineficaz, hipotermia, eso según las situaciones clínicas, ¿no? Según los sujetos de cuidado. Entonces, por eso tengo que ir a la etiqueta, leer la definición y ver si representa la sintomatología de mi paciente, si se adecua a mi caso clínico, ¿no? Acá tenemos ejemplos de NOC posibles. Fíjense en que está el NOC 800, termorregulación, el NOC 602, hidratación, NIC, que se pueden utilizar, manejo de líquidos y electrolitos, la NIC, regulación de la temperatura. Supongamos elijo hipertermia relacionado con fracaso de los mecanismos reguladores, manifestado por temperatura axilar de 38,6 grados centígrados, globos oculares hundidos, lengua y piel seca, confuso. Como NOC, utilizo termorregulación, y como NIC, regulación de la temperatura. Entonces este sería el plan de cuidado planteado con esa etiqueta NANDA, NOC, NIC. Acá tenemos el NOC termorregulación. Estamos seleccionando los indicadores. Fíjense en tirita con el frío, frecuencia del pulso en rango normal, frecuencia respiratoria en rango normal, hidratación adecuada. La puntuación la localizamos en 2. Acá tenemos la intervención NIC, regulación de la temperatura, y las actividades que podemos realizar, ¿no? Comprobar la temperatura al menos cada 2 horas, controlar la tensión arterial, pulso, respiración, favorecer la ingesta nutricional y de líquidos. Es muy importante la ingesta de líquidos cuando hay hipertermia. Administrar medicamentos antipiréticos, administrar medios físicos para disminuir la temperatura corporal. Y bueno, la bibliografía que hemos citado para las constantes vitales, el libro Fundamentos de Enfermería de Berman, Fundamentos de Enfermería de Perry Potter, y otra bibliografía que nos pueden ayudar a profundizar la lectura en el tema. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Estamos con algún tiempito para contestar preguntas o comentarios.